os comentábamos antes que, a pesar de ser lunes de Pascua, continuamos con nuestra programación especial, nuestro programa de fiesta, aquí en el Por Hoy Vega Baja. Y no vamos a dejar de lado este mes la historia de las calles, de las plazas, de los viales de Orihuela. Ya sabéis que contamos con ello, para ello con Antonio Mazón. Antonio, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Hoy, ¿dónde nos vamos? En el programa de hoy retomamos la calle de San Juan, de la que ya comentamos los cambios de nombre y la historia de su arco de entrada. Vamos a continuar hablando de sus callejones, pero antes quiero situar a nuestros oyentes en lo que fue esta calle en otros tiempos. Pues cuando quieras, Antonio. Vamos a empezar. Bien, la que hoy conocemos como calle de San Juan estaba dividida en dos partes claramente diferenciadas. La primera era un amplio terreno agrícola con escasas viviendas, una zona que abarcaba a lo ancho desde el Colegio de los Dominicos hasta las traseras de la Corredera, y a lo largo desde el Muro hasta el convento de San Juan. Un conjunto de huertos que pertenecía a diversos propietarios, el Colegio de Predicadores, las Clarisas y otros particulares, destacando especialmente un sector que aparece en los padrones del siglo XVII como los Solares de Terol. ¿Y sabemos quién era este Terol? Pepe Ojeda lo ha identificado como Miquel Pérez de Terol, un personaje del siglo XVI que poseía una parcela tan extensa que en varios padrones aparece inscrita como el Arrabal de Terol. Gisbert, en su Historia de Orihuela de finales del XIX, lo explica así. La calle de San Juan recibe por el vulgo el nombre de Naveros, en lo que se refiere a su segunda mitad, la más próxima a la huerta. Entonces, si te he entendido bien, ¿la huerta quedó dentro de la muralla? Eso es. Al crecer mucho más rápido el Rabalet y la Corredera, la nueva muralla del siglo XVI unió ambos extremos del arrabal, abarcando un buen pedazo de zona agrícola, que quedó protegida por el muro. Su lenta urbanización mantuvo esta división hasta el siglo XX. Solo hay que dar una vuelta por la calle de San Juan, a partir del convento, para comprobar que varios de esos huertos permanecen todavía escondidos tras las tapias. Una vez explicado esto, vamos a hablar de sus callejones. Pues adelante, vamos a hablar de sus callejones. El primero es tan modesto que por no tener no tiene ni placa. Es el único que conozco en Orihuela que muestra el nombre pintado en la pared. Se llama Flete y no aparece en los padrones hasta el siglo XIX. La palabra flete solo se usa ya en el transporte marítimo, pero la Real Academia en su diccionario utiliza el ejemplo «los arrieros buscan flete». La proximidad del arco me hace pensar en una especie de carretería. Esta calleja y la de Mojica, que sí aparece reflejada desde el siglo XVII, era, según Gisbert, un solo callejón que giraba sobre sí mismo para acabar en el punto de partida, por lo que vulgarmente lo llamaban Callejón del Rodeo. Escala y Bolas eran dos calles sin salida, que terminaban en huertos. Escala es nombre antiguo, que ya figura en el XVII. Bolas es más reciente, seguramente del siglo XIX. Así pues, en la mitad despoblada de la calle de San Juan, solo las de Reales y Cantareros tenían salida. De Cantareros, que comunica con la Corredera, ya hablamos en el programa anterior. Reales es título antiquísimo que aparece al menos desde el siglo XVI. Era un sendero entre tapias de huertos, un camino público que garantizaba el paso hacia el camino real, al estilo de las veredas de Realengo de la Huerta. De ahí probablemente su nombre. ¿Tendríamos que decir algo más de la calle San Juan? De las dos callejas que parten a la mitad urbanizada ya hemos hablado en anteriores programas, Cedaceros y 5 de Marzo. Así pues, si te parece, podemos contar algo del monasterio de San Juan de la Penitencia. Pues contemos. Adelante, Antonio, cuéntanos. En el último cuarto del siglo XV, la ciudad de Orihuela necesitaba fundar un monasterio de monjas para evitar las fugas de vocaciones femeninas a otras poblaciones. Dicho en cristiano, las grandes familias pedían al cónsel un convento donde poder meter a sus hijas no casaderas. La favorable acogida que habían tenido los franciscanos instalados en Santa Ana animó a la rama femenina de la orden, las Clarisas, a instalarse en Orihuela. El cónsel encargó a la justicia y a los jurados que buscasen un emplazamiento adecuado para ellas, y estos escogieron el solar donde estuvo ubicado el convento de Santa Eulalia, aquel que fue abandonado por los frailes mercedarios durante la Guerra de los Pedros. En 1493 se trasladaron 6 religiosas desde el Real Monasterio de Santa Clara de la ciudad de Murcia. Hay que tener en cuenta que durante los siglos XV y XVI la ciudad puso todos los medios para poblar este arrabal, y como ya hemos dicho varias veces, la mejor forma era fundando un convento. Con tantos intereses asociados, la cosa fue bastante rápida, y al año siguiente ya estaban instaladas en las ruinas del viejo edificio mercedario, pidiendo al cónsel alimentos para subsistir y albañiles para decentarlo. También pidieron al rey Fernando el Católico que las ayudase a guardar su honestidad frente a las miradas curiosas de los vecinos que las rodeaban. La respuesta del rey facultó al cónsel para comprar las casas aledañas, ubicando a los vecinos en otros lugares. Y así se hizo. Las casas colindantes fueron derribadas y las monjas se quedaron con sus huertos. Con el apoyo real y municipal, con las primeras dotes recibidas por el ingreso de novicias y con las limosnas del pueblo,
comenzaron a vivir más que dignamente y se permitieron comenzar a edificar su primitivo convento. De esta forma, en 1499, el Consell unió para siempre el nombre del monasterio al del arrabal, bautizándolo con el título de Arrabal Moderno de San Juan Bautista. Cuando el Consell decide instalar también a los trinitarios en el arrabal, ellas son las que más se quejan, pues siguen metidas en obras y necesitan mucho dinero. Pero sus penalidades se acabaron en 1575, cuando Beatriz Martínez, viuda de Rosell y sobrina del obispo de Tarazona, les dejó una fortuna en su testamento. Fallecida 5 años después, recibieron el generoso legado contra la voluntad del heredero de doña Beatriz, con el que sostuvieron varios pleitos. Qué bien, se lo consiguieron arreglar las pobres monjitas, ¿no? Sí, pero los enemigos se les multiplicaban. Para regar su huerto, fabricaron una noria que tomaba el agua de la acequia de Almoradí, y los regantes las llevaron de nuevo a los tribunales. Las clarisas vencieron tras una larga lucha judicial, pero los regantes, cuyas apelaciones fueron denegadas, no se conformaron con las sentencias. En el verano de 1616, inutilizaron la noria de las clarisas rompiéndola en 8 pedazos. Esta lucha por el agua se mantuvo durante 40 años. Las monjas reparaban o sustituían la noria y los regantes la aserraban, la atascaban con estacas y piedras o sencillamente la destrozaban. En su desesperación llegaron a acudir al Papa, solicitando la excomunión para los autores, y al rey Felipe IV, quien firmó varias sentencias a favor de las clarisas. El Papa, el rey, el Consell, buenos apoyos tuvieron siempre las clarisas. Y es normal. El monasterio se había poblado de aristocráticos apellidos: Rosell, Roca, Togores, Rocamora, Masquefa, Rocafull. Todas las grandes familias tenían hijas en el convento, y con ellas llegaron las dotes que invirtieron en censos, tierras o edificios para arrendar. Cuantiosas rentas con las que levantaron el edificio actual en 2 etapas que duraron gran parte del siglo XVIII. Para los oyentes curiosos, recomiendo el libro del reverendo Ferri Chulio, publicado con motivo del 5º centenario del monasterio, y el de Maricruz López en el 8º centenario de la fundación de las Clarisas. ¿Hacia dónde vamos entonces ahora? Nos ha quedado un edificio importante sin nombrar, la casa donde nació el orellano más universal. A través de ella saltaremos a la calle donde se trasladó su familia y que ahora lleva su nombre, la calle de Arriba o de Miguel Hernández. ¿Y qué nos puedes contar de esta calle? Lo Carrer d'Amunt nació como prolongación natural de la ciudad, partiendo desde la puerta de Crevillente. Dice Gisbert que este camino discurría pegado a la falda de la sierra y comunicaba con el de San Antón. Así pues, esta zona de población extramuros quedaba situada entre la sierra y la acequia de Almoradí, formando el originario Rabalet o Rabalete, que incluía también la carretería. Pero ese camino ya no existe. No, ni el camino ni la puerta de Crevillente. Te lo explico. Por este mismo cronista sabemos que el barrio fue amurallado en 1430, y gracias al trabajo de Ojeda Nieto, que contaba con una primitiva puerta de callosa pegada a la sierra. Más o menos por esas fechas, Oriola se dio cuenta de que necesitaba construir una nueva molería. Extinguida la del arrabal de San Agustín en la Guerra de los Pedros, las casas habían pasado a manos de los vecinos cristianos y los moros escaseaban en la ciudad. En principio los querían instalar junto a la corredera, pero como ya dijimos en el programa anterior, esos solares se repartieron entre nuevos pobladores. Por fin, en 1446, se decidieron a construir la molería en esta zona. Un recinto amurallado con casas y mezquita, para lo que expropiaron un huerto de más de 6 taullas. Vaya, no sabía que el Consell construía mezquitas. Yo pensaba que los moros pues no eran bien vistos por los cristianos. Y no lo eran, pero había una relación de necesidad. La huerta pedía brazos. La industria de la seda comenzaba a despuntar con masivas plantaciones de moreras y los únicos capacitados para estos menesteres eran los moros. Si querían atraerlos y a la vez controlarlos, lo mejor era concentrarlos en una zona amurallada, separados del resto de los vecinos. Pues si les daban casa y trabajo también, vendrían muchos. No creas. En principio llegaron algunos de Elche y de Murcia, con el disgusto de estas poblaciones que perdían jornaleros. Pero la cosa no funcionó como esperaban. Los moros vivían mejor en los señoríos rurales, en poblaciones como Crevillente o Redován, donde eran numerosos. El señor los protegía y no se metía mucho en sus vidas. Eso sí, mientras trabajasen duro y pagasen más que los cristianos. Concentrados en la ciudad, eran objeto de un control insoportable y de frecuentes represalias. Lo cierto es que la morería fracasó y en 1451 ofrecieron la parcela a los franciscanos de Cartagena para que levantasen un convento. Pero siguiendo sus normas de construcción, siempre alejados de la población, los franciscanos escogieron la ermita de Santa Ana, en el Arrabal Roig, el sitio más apartado y solitario. ¿Y qué pasó entonces con la morería? El Consell vendió la parcela y entregó a los franciscanos la mitad de los 4.000 sueldos que obtuvo para que levantasen su convento. Pero al comienzo del siglo XV llegaron los dominicos y se establecieron en una pequeña ermita bajo la advocación de la Virgen del Socorro y San José. Las circunstancias de su llegada las contaremos el mes que viene. Solo decir que cambiaron completamente la zona.
Para la construcción del colegio se expropiaron casas, se ocupó parte del camino y una vez desplazada la Puerta de Callosa en 1558 para alinearla con la nueva, el Consell cedió a los dominicos todo el terreno entre el edificio y la sierra. De esta forma, la calle de arriba quedó encajonada y el tráfico se desvió a una nueva calle de la que hablaremos en el próximo programa, la del Socorro o del Colegio. ¿Y qué me dices de nombres? Pocos. La titulación de lo Carrer d'Amunt o calle de arriba permaneció inalterable hasta la Segunda República. Durante la misma soportó dos cambios. El primero fue durante el bienio conservador, cuando recibió el nombre de calle del Abad Penalba. ¿Y sabemos quién era este abad? Sí, Francisco Penalba Urios, nacido en esta calle en 1812. Fue alumno del Colegio de Predicadores y luego fraile dominico. En 1854, al ser nombrado abad de la Colegiata de San Nicolás, comenzó una brillante carrera de orador y fue cimentando su fama de santo por su entrega durante las epidemias y el bombardeo de Alicante. Penalba falleció en la capital el 13 de diciembre de 1879 y en ella tiene también calle, una plaza pequeña donde está la que fue su iglesia, la concatedral de San Nicolás. ¿Y cómo durante la República se acordaron en Orihuela de un religioso fallecido en el siglo XIX? El patrocinador de la idea fue otro riolano afincado en la capital, Juan Sansano, el famoso poeta sansano del Teatro Circo, que desde su periódico alicantino El Día emprendió una campaña hasta que el abad Penalba fue honrado en el aniversario de su nacimiento. Leo textualmente: como preclaro hijo fallecido en pública opinión de santidad, dándole su nombre a la calle llamada vulgarmente de arriba, porque se halla en la parte más alta del barrio de San Juan, donde había nacido. Pero solo le duró un año, hasta que el Frente Popular venció en las urnas. En abril de 1936 cambiaron la titulación por Calle de la Libertad, nombre que se mantuvo hasta abril de 1939, cuando recuperó el nombre de Abad Penalba. Su titulación definitiva llegó en marzo de 1969, adoptando la de poeta Miguel Hernández, y al Abad Penalba se le recuerda en una modesta calle del barrio de las Angustias. ¿Algo más sobre titulaciones? Sí, nos quedan las traviesas, y esta calle tiene muchas. En este programa hablaremos solo de las que salen a la Peña, dejando el otro lado para cuando hablemos de la calle del Colegio. Hacia el norte salen 7 callejones que hasta bien entrado el siglo XIX aparecen en los padrones como traviesas de la calle de arriba hacia la Peña, numeradas del 1 al 7, con una excepción: lo Carrer Ample o calle ancha. Pero en protocolos notariales del primer cuarto del siglo XVIII encontré algunos nombres. El de la calle de la Almazara del Cabildo Eclesiástico, el de la Peñeta contigua al Colegio de Predicadores, que también aparece como Peñeta de Trigueros o de Trigueros, que antes se llamaba de la Peñeta, la calleja vulgarmente llamada del Taleque, que toma de la calle de arriba a la Peña del Castillo, el callejón de Saura, que toma de la calle de arriba a la Peña, y la calleja del Barranco, en la que curiosamente a principios del 18 figura un vecino llamado Antonio Mazón. Esto hace gracia, claro que sí. Ese no tenía calle, ¿no? Simplemente había un vecino. Era un vecino que llamaba así y aparecía en los padrones. Bueno. ¿Y sabemos cómo se corresponden con las actuales ahora mismo estas calles? No es fácil asociar estos nombres a las calles de hoy, pero vamos a tratarlas una a una partiendo desde Santo Domingo. La primera, llamada en la actualidad de los Cantos, podría ser la de la Peñeta, por la proximidad del colegio, pero no puedo asegurarlo. En el siglo XIX aparece como calle de las Escalas. La de Taleque mantiene el mismo nombre, al menos desde el siglo XVII. ¿Qué significa este nombre? No lo sé. La taleca en catalán es la bolsa donde los pastores llevaban la comida, que en plural son taleques, pero quizás sea una coincidencia. La que hoy se llama de Velasco, en el 18 y 19 se llamaba del Barranco. La de Morquera también mantiene el nombre que figura en el 19. En castellano, morquera es una planta medicinal que crece en sitios rocosos, pero yo me decanto por el significado en catalán: recipiente donde se guarda la morca o solaje del aceite. Y puede ser la misma que aparece en el protocolo del 18 como de la Almazara del Cabildo, un establecimiento propio del Cabildo Eclesiástico que estaba al remate de la calle, junto a una casa en la Peña que antes era una cueva. Pero este paralelismo es solamente una suposición mía. La de Matamoros es topónimo y apellido común en España, y también se mantiene desde el 19. La calle ancha es la titulación más antigua de todas, pues ya aparece en el 17 como Carrer Ample. La séptima y última, llamada en la actualidad calle Poeta, se llamaba en el 19 calle de la Cueva. Y esto es todo lo que puedo aportar sobre estas calles. Algo más sobre la calle de arriba, la de Miguel Hernández. Para terminar, vamos a hablar un poco de su tradicional ermita, muy parecida a la de la Corredera de la que hablamos en el programa anterior. Es la popularmente conocida como ermita de la calle de arriba. Montesinos nos dice que fue construida en el lugar donde antes estaba ubicada una cruz erigida por sugerencia de Vicente Ferrer en su visita a principios del siglo XV. Esto se ha tergiversado
y así consta en una placa, en que San Vicente oró en ella. Estamos hablando de una ermita que se construyó muchísimo después, concretamente en 1698, coincidiendo prácticamente con la del Arco de la Virgen del Remedio que citamos en la calle de San Juan. Yo tengo una teoría sobre esto. La fecha de la visita del santo, 1411, se acerca mucho a la de la construcción de la primitiva muralla, 1430. Probablemente esa cruz citada por Montesinos era la cruz de término del antiguo camino. Entre los siglos XIV y XV, el Reino de Valencia se llenó de estas cruces que marcaban las entradas a los pueblos. La calle ya estaba cegada por el colegio y no tenía sentido conservar una cruz de término. Este pudo ser el origen de la Santa Cruz que se sigue venerando en la hornacina lateral. Pero insisto, esto es solo una teoría. En 1771, en plena expansión del culto a la patrona, 4 arrieros costearon una imagen de la Virgen de Monserrate que dejó la cruz en segundo plano. Se llamaban Francisco Soler, Antonio Riera, Cristóbal Pérez y Antonio Alonso. En la calle de arriba se celebraba la tradicional fiesta anual de forma muy parecida a la que describimos en la corredera, con sermones y procesión, pero también con música, cucañas, carreras y fuegos artificiales. Una vistosa celebración en torno a su Virgen. A finales del siglo XIX, la ermita estaba ya muy deteriorada y una comisión de vecinos impulsados por el amor que profesaban a la María Santísima de Monserrate presentaron un plano en el ayuntamiento solicitando permiso para ejecutar obras de restauración. La comisión de ornato dio su aprobación y a base de donativos fue reinaugurada con grandes festejos en 1895 por el obispo Juan Maura, quien contribuyó a la obra con 220 reales. La última restauración de la ermita tuvo lugar en 2010, en el centenario del nacimiento del poeta que vivió en esta entrañable y tradicional calle que poco a poco está recuperando su esplendor perdido, la calle de Miguel Hernández, la de arriba de toda la vida. Y con esto terminamos por hoy. En el próximo programa, la calle del colegio. Muy bien, pues Antonio Mazón, muchísimas gracias. A ti, Juan Pablo. Llegamos enseguida. A las 2 se van a quedar con las noticias. Mañana más a partir de las 12:20 en Hoy por Hoy Vega Baja. Que acaben de pasar un feliz lunes de Pascua.